Muchas gracias, Ignacio, a todo el equipo de Mediapost, de la Fundación CaixaForum y a todos vosotros, sobre todo, por venir a escuchar una conferencia con este título tan pretencioso. ¿Quiénes somos? ¿Alguien sospecha si yo lo sé? Porque probablemente es una de las preguntas más repetidas en la historia de la humanidad desde que el ser humano es consciente, y es uno de los mayores enigmas a los que se puede encontrar cualquiera. Contestar la pregunta de ¿quiénes somos? Hay que ser atrevido para estar aquí ahora mismo. Pero bueno, como soy un estudioso del comportamiento humano, de las neurociencias, me dedico a eso y lo veo en mi día a día, pues he preparado un resumen, una síntesis de determinadas cuestiones que me parecen importantes, que tenemos que conocer para saber quiénes somos, qué es la realidad, qué es lo que entendemos como realidad de las cosas. Para empezar, el culpable de nuestra idea de la realidad es ese, es el cerebro humano. La realidad es una cosa y otra cosa es lo que hace el cerebro con ella. Nuestro cerebro es un gran interpretador de las cosas, pero todo lo que nosotros conocemos, lo que para nosotros es la realidad o lo que nosotros somos, la noción que tenemos de lo que somos nosotros mismos, no es más que una elaboración de procesos muy complicados a nivel cerebral. Todo lo que este cerebro posee le viene por los órganos de los sentidos, y tan ricos sean los órganos de los sentidos, mayor riqueza de datos tiene el cerebro para procesarlos. Pero resulta que tenemos 5 sentidos y 4 dimensiones que nosotros podemos, digamos, inteligir. Veremos que la realidad entonces se nos escapa muchas veces porque hay montones de conceptos y de procesos que no podemos percibir con esos 5 sentidos nada más y con 4 dimensiones, cuando ya la física moderna está hablando de que existen 11 dimensiones. Luego, nuestra capacidad para entender lo que es la realidad ya es de por sí muy limitada. El cerebro es todavía muy inseguro. El cerebro necesita patrones de orden, necesita soluciones, y para poder sobrevivir ha tenido que ver formas y estructuras allá donde no las hay. Es decir, que todo lo que vemos y oímos, digamos, está procesado por el cerebro, y eso deforma lo que es la verdadera realidad. Hay miles de millones de galaxias. Imaginaos la cifra tan colosal de estrellas que hay en el cosmos. Bueno, pues el peso de todas esas estrellas, o su masa, mejor dicho, no llega ni siquiera al 0,4% del contenido del universo. Ni el 0,4%. Y entonces, ¿el resto de qué está compuesto? Polvo estelar, neutrinos que andan viajando por ahí, por todo el espacio. Y esta es la parte conocida del universo, este pequeño 2 y pico %, 3%. El resto son un 22% materia oscura, y esa materia oscura se llama oscura porque no se ve. No se ve porque no sabemos de qué está hecha, no da la cara, no tiene ninguna expresión lumínica que podamos detectar con los espectrómetros. Lo más increíble todavía es que el 74% del contenido del universo es un tipo de energía que, como no se sabe nada de él, simplemente lo sabemos por mediciones indirectas, se le llama energía oscura o energía del punto cero. Y es continua. Tenemos 2 físicas estupendas, fabulosas, una que nos sirve para lo pequeño y otra que nos sirve para lo grande, para lo descomunal. Y las intentamos solapar para tener una teoría del todo y resulta que no
no se puede hacer. Hay algo que falla, hay una física, una teoría de la relatividad para lo grande y una cuántica para lo pequeño. Entonces, intentando fusionar las ecuaciones, se vio que era insuficiente. No podemos funcionar los seres humanos de una manera distinta a cómo funciona el universo y todas las cosas de las que está constituido el universo. Entonces vamos a ver que somos todo también energía y todo ondas. Y vamos a ver la cantidad de ondas que emitimos que hasta ahora no estábamos detectando, pero ahora ya tenemos tecnología para hacerlo. Es muy posible que no podamos ver ni la materia oscura ni la energía oscura porque precisamente no están en nuestro sistema de dimensiones. Si están en una dimensión, que es como si yo fuera abeja, no vería el rojo. Si están en una quinta, sexta, séptima dimensión, ¿cómo vas a ver y vas a medir? No podemos cuantificarla, solamente vemos los efectos colaterales que producen en los movimientos de otros astros. David Bohm creó una teoría que era la totalidad y el orden implicado. Y tiene bastante sentido y últimamente hay muchísimos autores y muchísimos físicos que la dan por buena, porque establece el universo como algo que se crea a partir de otro universo donde está la verdadera realidad, que sería el orden explicado y el orden implicado. Esto a mí me recordó, cuando lo escuché la primera vez, muchísimo a un concepto que tiene ya más de 2600 años, que es el universo y la propia realidad como la entendía Platón. ¿Os acordáis de las clases de filosofía? El demiurgo. ¿Qué era el demiurgo? La verdadera realidad. ¿Y qué es lo que veíamos nosotros? Las sombras de ese demiurgo. Era una proyección de unas figuras detrás de una hoguera y una persona que había estado toda su vida condenada a mirar hacia una pared de una cueva veía sombras, pero esas sombras no eran la realidad. La realidad estaba en el demiurgo. Tenemos una mentalidad muy cartesiana, muy newtoniana, y cualquier cosa que no podemos comprender bien la descartamos. Durante mucho tiempo todo lo que no se podía medir, la ciencia directamente ha dicho no existe. Ahora ya no, ya creo que vamos parando un poquito esa tendencia y el no existe es no lo puedo medir todavía o no lo puedo demostrar todavía. Para el que tenga impaciencia, tranquilo, la ciencia es como una pisonadora, va lenta, pero llega. Si te pones en una posición demasiado firme, te va a aplastar. Uno de los efectos más característicos del efecto de arrastre de las ondas cerebrales, o sea, es el efecto de arrastre de las ondas cerebrales, y es que las ondas cerebrales se comportan de una forma tribal. Es un comportamiento que está enraizado en nuestros genes. Cuando estamos en grupo nos sincronizamos con muchas cosas. Ahora ya lo estamos viendo y comprobando por mediación de estudios científicos muy serios que nos podemos sincronizar incluso con el campo magnético de la Tierra, con los pulsos de la Tierra, con la propia carga que hay de radiación en la ionosfera terrestre. Stanisław Grof es un científico. Tuve la oportunidad de conocerle hace bien poquito y estuve delante del tipo que más veces se ha colocado con LSD en la historia. ¿Por qué? Pues porque él provocaba estados alterados de conciencia con LSD, con ácido lisérgico. Y el ácido lisérgico es otra manera de comprobar la existencia de ese inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que le contaban sus pacientes cuando se despertaban? Pues de todo, unas experiencias súper extravagantes. Toda la época hippie habéis visto toda la iconografía y pintura, colores, la alteración de las percepciones, de los sentidos, mezcla de unos sentidos con otros, porque ellos pueden oír los colores me hablan, imagínate, se cambian, ¿no? Esa psicodislexia. Pero él se sorprendió mucho, Stanisław Grof, porque gente, pues probablemente sin cultura, sin conocimientos médicos ni nada, había una experiencia que casi todos le contaban, y era la experiencia de contar detalladamente y desde un punto de vista prácticamente científico lo que fue su experiencia fetal, los cambios que se iban produciendo. Entonces, ¿cómo pueden sacar este conocimiento personas que no han abierto un libro de medicina nunca, ¿no? E incluso otros que decían que habían viajado fuera del cuerpo, que habían visto zonas y podían describir regiones del mundo en las que no habían estado con un grado de precisión tremendo. Un poco la migración de la conciencia, ¿no? Bajo el efecto del LSD. ¿Nos ha dado la sensación a veces que os levantáis un día por la mañana y está todo el mundo como enojado? Todo el mundo te pita, te adelantan por la derecha, por la izquierda, te frenan, te insultan. Llegas a la oficina y te han dicho bestialidades en un momento, ¿no? Y por el contrario, también hay días que da la sensación de que está todo el mundo dormido.
¿qué pasa hoy? A 40, el otro día me llevaba a mí una, a 50 toda la autovía, a las 5, digo, no puede ser, ¿no? Pero es que el de al lado iba igual. Digo, pasa algo, aquí hay una tormenta solar. Es que se sincroniza con eso, nuestro cerebro. Esos días en que estamos todos muy crispados son días en que la resonancia Schumann tira hacia frecuencias mucho más enérgicas, más activas, y entonces hace que nosotros también aumentemos nuestra actividad cerebral. Y eso nos da agresividad, sin saber por qué, sin tener culpa, ¿no? Ahora que lo entendáis un poco, cuando os insulten, ¿qué es la resonancia Schumann, hombre? Y cuando está muy baja, pues muy bien, ese es un día ideal para pintar un cuadro, porque te van a venir, te vas a inspirar, vas a tener una cantidad de ideas oníricas o pseudo-oníricas tremendas. Sería un día ideal para la creatividad, un día de estos de estar todo el mundo aplatanado. Entonces, bueno, eso es la resonancia Schumann, para que veáis que estamos súper rodeados de frecuencias, ¿no? Hoy día sabemos que la propagación de frecuencias en el entorno puede provocar muchas patologías. Por ejemplo, otro experimento que se ha hecho y no hace tanto. Cuando se inducen efectos teratógenos, quiere decir malformación fetal en una rata que está preñada, cuando esa rata se pone en medio de una jaula de ratas preñadas, pero con ratoncitos todos sanos en gestación, al final lo que hace es que se induce a que el resto de las ratas experimenten la misma malformación fetal, las crías. ¿Cómo se produce eso? Por emisión de la radiación. Es decir, las células emiten señales muy armónicas y muy coherentes, muy tipo láser. Cuando estamos sometidos a radiaciones que son incoherentes, que tienen mucho defecto, digamos, por el efecto de arrastre que tienen las ondas cerebrales y también las células lo experimentan, se pueden contaminar y hacer que su programa, su melodía, se desintonice y que aparezcan ese tipo de, digamos, contaminaciones o contagios. Cuando se vibra, un diapasón que sea parecido a otro en tamaño, le hace funcionar y pone en vibración al otro. ¿Entiendes? Cuando son muy distintos, no. Por eso está el efecto de arrastre. El efecto de arrastre es una manera de que actuemos de forma tribal. Somos animales muy tribales todavía y nos cuesta mucho cambiar ese comportamiento. Y una de las explicaciones es ese efecto de arrastre de las ondas cerebrales por las cuales cuando estamos en grupo es muy fácil que todos terminemos con el mismo estado de ánimo. No te apetecía ir al fútbol, pero fuiste y una vez que te metiste en toda la maraña, terminaste dando botes, como todo el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre a nivel grupal. El grupo, para nosotros, nos da una ventaja y por eso crea sintonizaciones constantemente. Montagne-Ullmann investigó con miles de pacientes y hacía un experimento con ellos. Ponía a uno a dormir plácidamente en una habitación y en la habitación de al lado ponía un sujeto y le daba cuadros, figuras, objetos y le decía, piensa intensamente en esta lámina que estás viendo. Este fue uno de ellos, el cuadro de Chagall, ¿no? Y tal como fue aquel experimento y luego hizo miles, les preguntaba después de despertarse a esos pacientes, oye, ¿en qué has soñado? Y el paciente le contó, pues he visto como si fuera Francia, como una figura rara, había muchos colores, como un gato. O sea, realmente en sueños habían captado lo que le estaba transmitiendo el otro con el pensamiento. Luego igual hay una transferencia del pensamiento. Que desde que se inicia la vida, más o menos viene a ser por aquí, el inicio de la vida, unos 3.800 millones de años, hasta aquí. La vida en la Tierra, cuando ya salió del agua, es esta parte de última, es el final. Hemos salido de los mares hace nada. Hace nada. Algunos han vuelto incluso. Las ballenas, por ejemplo, ¿habéis visto que se mueven así? Los peces se mueven así, ¿no? Sin embargo, todos los mamíferos marinos se mueven así, como si galoparan. Animales que, como los caballos, que mueven la columna así, volvieron al agua y todavía siguen moviendo la columna así. Por eso eran mamíferos en tierra y se hicieron marinos otra vez. Pero todo eso se ha producido ahí. Fijaos dónde están los dinosaurios, casi nos comen, están ahí al lado. Es que eso han sido 60 millones de años. Estamos hablando de la vida hace 3.800 millones de años. Entonces yo he llegado a esa conclusión, ¿no? Yo, como una persona que antes pues, me consideraba puramente agnóstica, y un día me pregunto ¿cuáles son las posibilidades de que una moneda salga cara o cruz? La tiras al aire y es
50% de posibilidades de que salga cara o cruz. De que salga 2 veces, un medio por un medio sería un cuarto. Que salga 3 veces, un medio por un medio por un medio. O sea, la probabilidad se va haciendo cada vez menor. ¿Cuáles son las probabilidades, según el cálculo de probabilidades y la estadística, de que se puedan formar sistemas tan complejos, tan absolutamente complejos, dotados de finalidades que hacen que todavía sea más complicada y más remota la posibilidad de que se den por azar, y que una vez que se forman ya sistemas energéticos, membranas celulares, proteínas, enzimas, cofactores, de todo, parece como que se da cuenta, oye, lo que hemos conseguido es demasiado bueno como para que se pierda y tiene que haber un final feliz. Y es que esa célula se tiene que reproducir. Si no se reproduce, todo eso que ha hecho el azar se romperá con una ola, con un golpe, con una roca y volverá a tener que empezar el azar a hacerlo de nuevo. Y si con suerte se vuelve a formar de nuevo, tendrá que encontrarse con ese paso otra vez, una vez más, que para mí ese es el origen de la vida. El hecho de transmitir la información a la generación siguiente. Hasta ese momento, hasta que no se genera la cadena de DNA, en realidad no existe vida. Existe un conjunto de moléculas, de sistemas, de orgánulos, pero el verdadero milagro de la vida es el momento en el que se produce la primera reproducción. Y eso, amigos, el azar no lo puede hacer. Eso es una intención. Y todo lo que es intencional es obra de una conciencia que lo dispone así. Ahí es donde uno pues, se da cuenta de que Dios existe, no me importa cambiar de opinión cuando me demuestran que me he equivocado, y a mí las matemáticas me hacen hacer ese tipo de razonamientos y darme cuenta de que si no hubiera habido una conciencia creadora, con todos los respetos a cualquier tipo de creencias, unos lo llaman Dios, otros Alá, otros Buda, para otros es la conciencia cuántica, la conciencia cósmica, me da lo mismo. Yo creo que a todos estamos pensando en lo mismo y cada uno lo interpreta y respeta como debe ser, ¿no? Pero para mí ese mismo momento, ¿no? Es ese momento como que miras a Dios a los ojos y le dices, pues vale, tú ganas. Muchas gracias por escucharme. Dun, 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 dun.